presentación de sus avances de investigación. Una vez que terminen, las comentaristas tendrán 10 minutos cada uno para realizar la retroalimentación que consideren pertinente. Les recuerdo que no hay réplica por parte de las personas estudiantes y que la retroalimentación la deben revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes, directores de trabajo terminal. Bueno, Carlos Alfredo Hernández Guillán presenta su trabajo titulado Territorialidades en torno a la hidroforestal, memorias, identidades y prácticas sociales en la cordillera norte del Valle de Etla, Oaxaca. Adelante, por favor. Ok, muchas gracias. ¿Sí me escuchan bien, verdad? Sí, te escuchamos muy bien. Y ya se está grabando la sesión. Sí, gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, especialmente a los comentaristas de este coloquio. Bueno, me complace presentarles en esta ocasión mi avance o mi proyecto de investigación que se titula, como ya lo mencionaron, Territorialidades en torno al hidroforestal, memorias, identidades y prácticas sociales en la cordillera norte del Valle de Etla, en Oaxaca. Bueno, voy a comenzar con la presentación. Básicamente, este tema deriva de analizar un contexto socioambiental dentro de una región que se encuentra en Oaxaca, que es los valles centrales de Oaxaca, y voy a ir de lo general a lo particular, aunque no me voy a centrar en todos los valles. Sí me gustaría plantear más o menos el contexto que hay en este escenario para ir hilando por qué me estoy interesando exactamente en dos pueblos del Valle de Etla, ¿no? Tenemos básicamente que el contexto socioambiental en el que se encuentran los valles centrales de Oaxaca es que hay tensiones socioambientales en torno a megaproyectos, ¿no? Está, por ejemplo, la presa Mujer Solteca, que hay unas cuestiones que tienen que ver con el agua, la sobreexplotación de los recursos hídricos, principalmente subterráneos. Hay una buena parte de esto, consideran las fuentes que se extrae 10 veces más el agua de la que se recarga o permite recargarse. Hay extractivismo minero, ¿no? Que también se relaciona bastante con esta parte del agua. Y según el CINEM, en todo el estado hay hasta el mes pasado 36 proyectos, ¿no? de minería operados por compañías de capital extranjero. Bueno, se sabe que parte de los valles centrales, el principal afluente de agua superficial, pues es el río Atoyac, pero esto está contaminado. Ha habido una gran cantidad de cambio de uso de suelo derivado de la transición del del policultivo al monocultivo del agave, deforestación, ¿no? Relacionado con los bosques, conflictos actuales entre límites territoriales que tienen también que ver con el agua y los bosques, problemas entre comunidades, por ejemplo, entre la ciudad y el abasto de agua y las comunidades que están arriba, que supuestamente son las que producen el agua a partir de las cordilleras, y pues una gran emergencia de asociaciones y grupos para la defensa y gestión de los recursos como agua y bosques. Entonces, básicamente este es el contexto nada más de lo que implica los valles centrales de Oaxaca, y específicamente derivado de ello me enfoco a lo que se considera como el Valle de Etla dentro de los valles centrales, que está surgiendo una cuestión que digamos que de manera superficial en las narrativas superficiales de las noticias, de algunos sectores sociales, se da cuenta de que la conservación de la cobertura forestal resulta indispensable para garantizar esta disponibilidad de agua en un contexto hidrosocial complejo como es el de los valles centrales, ¿no? Entonces a mí me está interesando ver por qué de repente, o no de repente, sino a través de algunas cuestiones socioambientales surge esta narrativa de que si no se cuida la cobertura o se protege la cobertura forestal de las partes altas de los valles, principalmente del Valle de Etla, no se garantizaría la disponibilidad de agua, ¿no? Entonces empiezan a surgir o empiezan a relacionarse diversas asociaciones, como es esta parte de la Unión de Comunidades Ejidos por la Conservación de los Valles, y foros, ¿no? Como la Asamblea del Foro del Agua, en donde se comparten experiencias de cómo se protege a los bosques, y entonces los bosques de alguna manera cambian o están teniendo un giro en cuanto a su importancia, más allá nada más de la explotación forestal maderera, sino también como una cuestión
que se está protegiendo para garantizar supuestamente esto, el agua en unas partes de los valles centrales, ¿no? Principalmente en las partes bajas o donde se requiere más agua, que es en las ciudades. Entonces, en este escenario, y yendo, como les comentaba, de lo general a lo particular, parto de este contexto general de los valles centrales, específicamente en el Valle de Etla, y encuentro este ejemplo en dos espacios sociales que para mí son importantes porque tienen algunas cuestiones que me van a permitir responder a mi pregunta de investigación, que más adelante la voy a poner, que es San Juan del Estado y San Pablo Etla. La selección de estos dos pueblos, digámoslo, no deriva nada más de su delimitación político-administrativa, sino que son espacios sociales, pues con constantes vínculos con otras partes de los valles, de vínculos de todo tipo. Digamos que son espacios protagonistas en la Cordillera Norte, así es como le llaman los actores locales a la sierra, que es una extensión a la par de la Sierra Norte, y tienen zonas boscosas de recarga hídrica. De igual manera aquí nacen manantiales y ríos que alimentan a su vez otros ríos importantes como el Atoyac, ¿no? Dentro de los valles centrales, y a pesar de que tienen cierta similitud, estos dos espacios sociales aquí confluyen múltiples o diversos usos del territorio donde se traslapan e imbrican diferentes marcos normativos, ¿no? Entonces convergen actores comunitarios, históricos, institucionales, cotidianos, etcétera. Entonces, por eso la razón de elegir estos dos espacios sociales. Básicamente, lo que me estoy enfocando en esta investigación es ver cómo se producen esas territorialidades que yo llamo socioambientales, ¿no? Por la relación entre actores sociales y medio ambiente o naturalezas, a partir del uso, manejo y disputa del agua y los bosques. De ahí deriva lo de hidroforestal, y de qué manera esto es como que la otra parte importante. Las memorias colectivas y las identidades participan en ese proceso en la cordillera norte del Valle de Etla, ¿no? Esa es básicamente la pregunta de investigación, de la cual deriva este objetivo. O sea, me interesa analizar cómo se producen esas territorialidades en el uso y manejo de estos bienes. No voy a utilizar la palabra de recursos, sino voy a utilizar la palabra de bienes, y del papel que desempeña la memoria y las identidades en ese proceso. Entonces, en este sentido, esos son los objetivos específicos, los cuales no voy a leer para no perder tiempo, y voy a pasar a explicar por qué es relevante, digamos, esta investigación. Básicamente, lo que he encontrado en el estado del arte, en una primera búsqueda digamos, de contextualización, es que no hay tantos trabajos, o hay un cierto vacío en cuanto a articular estas cuestiones entre agua y bosques. O se estudia mucho los bosques, o se estudia mucho el agua, los conflictos que hay, pero no encontré bastante información respecto a una articulación que podría ayudar a comprender cómo opera, ¿no?, la producción de diversas territorialidades en un contexto como lo es el Valle de Etla de Oaxaca, en relación con los valles centrales de Oaxaca y esta cuestión hidrosocial que está pasando en estos momentos, ¿no?, en Oaxaca. También ayudaría a contribuir a comprender algunas estrategias comunitarias en donde se traslapa, como les comentaba, cuestiones institucionales, cuestiones de los sistemas normativos incluso de estos pueblos, y también cuestiones que tienen que ver con la memoria y con la identidad de estos pueblos. Y bueno, esto fortalecería de alguna manera los estudios sobre territorio y naturaleza, mediante el diálogo entre saberes académicos y conocimientos comunitarios. Esto va en consonancia, digamos, con los enfoques interdisciplinarios, interculturales, que digamos que a partir de las UCAS que llevamos en este programa de maestría de la Universidad Rosario Castellanos, pues nos han ofrecido, ¿no? Entonces pienso que por ahí podría aportar algo este trabajo. Básicamente el marco teórico, para explicarlo rápido, se estructura de la siguiente manera. Es un intento de ver la arquitectura más o menos de la tesis. Parto de que hay una diversidad de actores que tienen diversas prácticas, pero que es transversal la memoria y la identidad, y a partir de la apropiación de estos bienes comunes que les comentaba, que son los bosques y el agua, se conforman ciertas territoriales medioambientales, socioambientales, que no dan como resultado, pero están de manera relacional con regímenes de gobernanza diversos, con estrategias de manejo comunitario que conforman el territorio, y esto es, digamos, con una versión
una visión cíclica, ¿no? Entendido como de una cuestión relacional. La metodología, voy a hacer este trabajo a partir de un enfoque cualitativo, de paradigma interpretativo. Estoy abarcando, digamos que 3 momentos o 3 fases del trabajo de campo. Una es una contextualización que ya la tengo más o menos trabajada, una exploración que ya tuvo un primer acercamiento a campo, y la siguiente es que ya que tenga armado bien el proyecto con todos los comentarios, hacer una profundización de la misma, utilizando observación participante, entrevistas, revisión documental, etcétera. Bueno, ya para cerrar, todavía estoy en un proceso de fortalecimiento de la pregunta de investigación, debido a la revisión de mis diarios, de las cuestiones que he podido rescatar en esta exploración en campo, y espero fortalecer varios aspectos a partir de la retroalimentación que reciba de los comentaristas. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias. Bueno, agradecemos mucho tu participación. Y cedo la palabra al doctor David Ricardo para que nos haga sus comentarios. Adelante, doctor, por favor. Muchas gracias, doctor Saúl. Y también gracias, Carlos Alfredo, por tu exposición. Una primera duda que yo tenía era justo por qué esos 2 pueblos, ¿no? Que creo que también son los municipios. Ahorita ya nos lo presentaste, pero de todas formas sí recalco ese comentario. Creo que al ser 2 espacios, aunque están contiguos y forman parte de esa región, siempre va a surgir esa pregunta del por qué. Y puede haber características para que los compares o presentan los mismos elementos, en todo este proceso de lo referente a lo hidroforestal, como tú lo mencionas, ¿no? Ahora, algo que yo te quería señalar, ahorita en tu presentación justo hiciste la distinción entre bienes y recursos, que justo ibas a señalar bienes. Yo te lo quiero recalcar por una cuestión. Ahorita por lo que comentas, creo que sí tienes esa noción, pero digamos, al menos en el texto no es tan clara, y eso creo que es muy importante porque justo señalas de esa visión por parte del Estado, en el cual sí justo se va a ver como recursos una mercantilización de tal cual, ¿no? De los recursos, y que sea esa la única visión. Ahora, una característica que estoy seguro que tú puedes encontrar es esa visión que tiene justo las comunidades con su medio ambiente, la relación que ellos establecen, porque es cierto que finalmente, si quieres verlo así, es un recurso que se está utilizando, que se está tratando de preservar, etcétera, pero va mucho más allá, porque estamos hablando de cuál es esa relación que ellos establecen. Me refiero, no es solamente una cuestión económica en ese sentido, ¿no? Sino que se reinterpreta de una forma, creo, muy diferente. Por lo mismo, y aquí lo retomo porque tú habías señalado en tu texto, ¿no? El valor simbólico, el ambiental, el social. Y aquí, al profundizar en tu caso con esta memoria histórica, es justamente esa memoria de cómo se interpreta desde la comunidad, cómo ellos están interpretando esa relación. Es cierto todo el contexto que nos manejas, pero me refiero, ahí creo que va a ser muy importante y tener mucha agudeza de ver cómo ellos se están relacionando, porque eso creo que te va a dar una pauta muy distinta. Creo que es un acierto esta cuestión de no verlo atomizado como la cuestión nada más hídrica o forestal, pero por lo mismo te va a servir mucho ver cómo lo están entendiendo en estos 2 pueblos. Hay diferencias, hay similitudes, definitivamente puede haber cuestiones en común de ambos lugares. Entonces, esa interacción que tienen con la naturaleza, con el medio ambiente, ¿no? Otro punto, y aquí saltando un poco a metodología, cuestión de fuentes y todo este asunto, va a ser muy importante que tú tengas identificados, tanto recursos hídricos y forestales, y los digo sí como recursos, en el sentido que te vas a tener que acercar a repositorios como INEGI, Conagua,
de los propios municipios, también ahí vas a poder encontrar información. Pero eso no significa que sea la única. Esa va a ser una pista que te va a ayudar para poder identificar diferentes espacios que están ahí. Algo que tú señalas en tu documento, y que es un acierto, de hecho es en la penúltima línea, pero es de las cartografías participativas. Justo creo que eso va a ser elemental. Quizá podría ser hasta algo del inicio de tu proceso, vaya, porque las cartografías participativas te era, podría decirlo, inmediata, cómo diferentes personas de un grupo, en este caso de estas dos comunidades, de estos dos pueblos, pero finalmente de estas comunidades, están dando significado a los espacios, a esos espacios. Entonces, en ese sentido, sí creo que va a ser muy importante eso. También los recorridos comentados o la entrevista caminada que se refiere, que tú puedas recorrer con alguna persona o personas esos espacios y te va a dar una información muy detallada. Esto de los recorridos, tanto observación, lo que tú captes de primera cuenta y lo que tú, lo voy a decir así, lo que tú puedas ver a través de los ojos de las personas que son de ahí, va a ser muy importante. En ese sentido, sí creo que es definitivo hacer esa mancuerna. También te queda de Olivia Palomo Topete, que se llama Usos y conflictos por el agua en el Valle de Etla, Oaxaca, 1880-1930. Aunque es un poco anterior, sí te puede dar muchas pautas, de hecho está en línea, creo que sí te podría ayudar mucho justo en la forma en la cual tú lo vas a ir dilucidando, ¿no? Y en ese sentido, en la pregunta de investigación, retomo lo que te comentaba de el recuperar, porque finalmente así va encaminada o así yo hago la lectura de tu investigación, de tu proyecto, justo en reconocer esa forma desde las comunidades, ¿no? Cómo están interpretando. Entonces, insisto, creo que es muy importante ver esa parte de los recursos, cómo se ve en el discurso oficial, esas disputas relacionadas, y en Oaxaca hay muchos ejemplos, en el Valle de Etla, pero en Oaxaca en general, en el que choca precisamente esa visión. O sea, aquí sí adentrándonos en una visión desde perspectivas de interculturalidad, es una forma diferente en la cual se está concibiendo ese espacio socioambiental completamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, para que tú no lo dejes de lado, por así decirlo, considero que tus objetivos, claro, van encaminados al objetivo, que es bueno, porque en ocasiones pueden ser objetivos que, aunque pertinentes, no abonan a ese objetivo principal. Pero, insisto, creo que de esa forma sí van, sí se puede hacer esa unión. Y por último, no sé qué tan familiarizado estés, pero por el corte del estudio, también que tú mencionas la cuestión etnográfica, que te puedas acercar a diferentes textos, por ejemplo, de Eduardo Restrepo, Jesús Rubalcaba, hay de diferentes, digo, antes eran manuales, ya no son manuales, pero acercamientos al campo, y que creo que ahí te pueden ayudar mucho. Por ejemplo, de Restrepo hay incluso varios de sus, es un antropólogo colombiano, hay varias de sus presentaciones ya en línea, y bueno, yo lo recomiendo en varias ocasiones porque lo hace de una forma muy accesible y te ayuda a identificar metodológicamente diferentes tipos de entrevistas que te pueden servir, el diario de campo, etcétera. Te ayuda a reforzar, ¿no? Entonces, bueno, estos serían mis comentarios. Como siempre, toma lo que consideres que es pertinente, platícalo con tu director o directora y vaya, ¿no?, en el mejor sentido de abonar a tu investigación. Bueno, muchas agradecemos al doctor David por sus comentarios
Y bueno, ahora me tomo la palabra para hacerte algunas sugerencias, comentarios, Carlos. Bueno, mira, de entrada me parece que es un tema muy interesante, ¿no? Es un tema muy interesante porque estás tratando de establecer una visión integral, como tú lo dijiste, y concuerdo en varias situaciones con el doctor David. Me parece que sí es importante hacer una distinción, diría yo, entre estos sistemas y formas de gobierno, porque bueno, sabemos que Oaxaca es uno de los estados con este reconocimiento constitucional, ¿no? Y entonces ahí yo veo dos temas centrales en los cuales pudieras tú fortalecer dentro de los análisis, ¿no? Son dos categorías que a mi parecer deberían de estar muy presentes en el trabajo. Posiblemente se asomen, pero no los visualizo totalmente del todo. ¿A qué me refiero? Me refiero a las formas, estas visiones, estas formas de gobierno, es decir, estamos hablando ya de este término desde la antropología del poder, ¿no? Estas formas de organización que también inciden directamente no solamente en la toma de decisiones, digamos, dentro de las comunidades, ¿no? Sino también la relación que tienen con el gobierno. Y yo creo que eso es muy importante porque en los últimos años ha habido toda una situación legal, ¿no? En torno a cómo los pueblos y comunidades, y eso te remite a revisar las últimas situaciones de los acuerdos del artículo de la Constitución, de las últimas modificaciones que han hecho al artículo segundo, por lo cual sí es importante ver el papel que ahora tienen las comunidades y las instituciones locales sobre situaciones propias de la vida comunal, de la comunidad, y sobre todo en la toma de decisiones en el sentido cuando es forestal, ejidal, etcétera, la forma de organización. O sea, todo eso sí tiene también un peso muy importante, sobre todo en la relación con el Estado, ¿no? Ese es el primer punto que yo quería comentarte, ¿no? Ver justamente desde estas miradas, ¿no? Cómo se están configurando, y al mismo tiempo eso te permite a ti como que visualizar estas formas de organización, pero me parece que estas formas de organización, como se establece en la Constitución, y Oaxaca es punta de lanza en ese sentido, cada comunidad es, bueno, quizás tienen formas parecidas, pero sí hay diferencias, ¿no? Entonces, en tu trabajo sí, yo te sugeriría que en el contexto sí debes de hacer hincapié en esas formas de organización, y como el doctor lo dijo, a mí me gustó mucho lo que él dice, cómo están interpretando desde la comunidad, ¿no? Justamente por eso mismo, ¿no? Para poder establecer estas formas organizativas. Bueno, eso es por una parte. Por el otro, yo te sugiero también que hay de repente, y te lo digo como antropólogo, de repente por ahí también hay otras categorías que sí suman a esta visión y estas formas de entender esta relación, vamos a llamarle hidroforestal, como tú lo estás entendiendo, ¿no? En la que tiene que ver, pues, otras dimensiones ya propiamente muy culturales, ¿no? ¿Cuáles son esas dimensiones culturales? Bueno, pues la percepción, el sentido, la relación que tienen las personas de las comunidades, la comunidad con la naturaleza, el bosque específicamente, ¿no? Y ahí sí es importante establecer en esta relación, ¿no? Cómo a partir de estas miradas propias, cómo perciben al bosque, cómo perciben el entorno, porque no solamente es el bosque como un bien común, yo creo que el bosque es mucho más complejo, ¿no? Ahí hay todo un sistema simbólico, ideológico, de vida, filosófico. Entonces, yo creo que estas miradas de las que tú pretendes van mucho más allá de solamente establecer este sistema hidroforestal, ¿no? Por eso digo, o sea, creo que ahí, y es más, esto es lo que hace distinto a las comunidades originarias de otras comunidades en las cuales no atraviesa, digamos, ese sentipensar dentro y la forma de ver el mundo propio, ¿no? Y entonces eso es lo que justamente hace distinto a las visiones, y además en muchas ocasiones estas visiones es lo que fortalece el sentido de identidad y de la organización. Entonces yo creo que ahí tienes estas dos grandes situaciones que tienes que analizar. Por una parte, la organización social, o sea, desde lo político, ya te lo dije, ¿no? Las visiones y todo lo demás, y alineado también a lo legal, a los marcos legales, ¿no? Y por otro lado, esta visión de lo que te estoy mencionando, en la que es totalmente integral, que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con la cosmovisión y todo lo demás, ¿no?
Y bueno, por último, porque el tiempo es muy chiquito, sí, fíjate que de repente no se ve en el trabajo porque, bueno, es solamente un esbozo por lo que alcanzamos a ver, y bueno, y en este esbozo, pues hubiera valido la pena por lo menos mencionar algunos autores con los que estás trabajando, porque de repente por ahí sí hay autores, Restrepo me parece que es fascinante, pero también, por ejemplo, está Arturo Escobar, ¿no? Arturo Escobar, que también es colombiano y que también tiene una visión un poco alineadas a estos modelos alternativos al desarrollo, ¿no? Porque al final de cuentas, estas categorías que tú analizas, queramos o no, caben dentro de un modelo comunal y todo. Entonces ahí sí, teóricamente, pues tienes que decir, ¿no? Estos modelos de la comunidad, ¿hacia dónde van? ¿No? Digo, estoy hablando teóricamente, pero eso también te permite como que ubicarte en el andamiaje, ¿no? Y luego también estaba pensando, pero no sé, aquí Víctor Toledo, pues también ha trabajado muchísimo esas relaciones, ¿no? Yo estaba pensando en su concepto, pero no sé hasta dónde, ese famoso concepto que hizo de metabolismo social, no sé hasta dónde pudiera ser, porque quizás están los modelos de Ostrom, ¿no? Leonard Ostrom ahí, que yo creo que son los más adecuados, ¿no? Teóricamente hablando, ¿no? Y ahí, bueno, hay muchas obras más en la que la tragedia de los comunes, me parece que son referentes importantes que sí o sí deberían aparecer en tu trabajo. Bueno, esos serían mis comentarios, porque bueno, estamos muy bien de tiempo. Y bueno, con mucho gusto, estimado Carlos, ahí cualquier situación, pues ahí estamos para poder apoyarte. ¿Sí? Bueno, seguimos entonces. Permítame, déjame leer acá mi escaleta. Bueno, continuamos con Sergio López. Presentará su trabajo titulado Narrar el territorio desde la comunalidad, una propuesta de compartencia audiovisual en San Jerónimo, Tititlán, Oaxaca. Por favor, adelante, compañero. Muchas gracias, doctor. Solo quisiera confirmar que sí se está proyectando, ¿verdad? Sí, se ve. Bueno, pues muchas gracias, doctor, a los dos doctores que están aquí acompañándonos para brindarnos sus comentarios. Mi nombre es Sergio López Gómez y como bien lo comentó el doctor, mi proyecto se llama Narrar el territorio desde la comunalidad, una propuesta de compartencia audiovisual en San Jerónimo, Tititlán, Oaxaca, que pertenece a la línea de investigación Narrativas Imaginarios sobre el Territorio, y estamos hablando de un reporte de intervención. En ese sentido, pues yo planteo un objetivo principal, ¿no? Que es el de diseñar una propuesta de compartencia audiovisual desde una perspectiva de investigación e intervención comunal que contribuya al fortalecimiento de las relaciones de niñas y niños de San Jerónimo Tititlán con su territorio, su memoria comunitaria y la construcción de narrativas propias. Y a su vez planteo 3 específicos, en donde el primero es identificar las formas en que las niñas y los niños reconocen, significan y narran su territorio, así como los saberes y memorias comunitarias vinculadas a él. Favorecer los procesos de diálogo intergeneracional mediante experiencias de compartencia audiovisual que promuevan el encuentro entre infancias, personas mayores y otros actores comunitarios para la recuperación y transmisión de memorias territoriales. Y el tercero, que está destinado a desarrollar capacidades expresivas, audiovisuales, creativas y colaborativas a través de la construcción colectiva de narrativas propias que permitan a las infancias representar y comunicar sus experiencias, conocimientos y vínculos con el territorio. El contexto al que va dirigida la propuesta, pues la presente intervención se desarrollará con niñas y niños de entre 8 y 13 años de San Jerónimo Tititlán, el cual es una comunidad zapoteca, es una agencia del municipio de San Bernardo Mixtepec, aquí en los valles centrales de Oaxaca, a una distancia aproximadamente de 45 kilómetros al centro de la ciudad. Es importante mencionar que es un contexto de alta marginación con fuerte presencia de migración hacia Estados Unidos, lo que deja muchas infancias bajo el cuidado de abuelas y abuelos. Este es un punto muy importante justamente porque algo que he podido observar y que no me dejará mentir las personas que habitan aquí, es que existe una ruptura entre la comunicación de los padres y los hijos, ¿no? Porque al migrar los adultos en edad mediana, solamente se quedan los niños al cuidado de sus abuelos y eso crea una ruptura entre los niños y los adultos mayores, ¿no? Esto, a su vez, pues ha provocado que exista un abandono escolar tras la secundaria, ¿no? Esto por varios motivos. Uno de ellos es la falta
de los padres que han migrado hacia Estados Unidos. Otro, y es el más fuerte, que solamente existe hasta el nivel secundario en la comunidad, ¿no? Para poder salir a estudiar el bachillerato, pues tienen que emigrar hacia comunidades cercanas como Cimatlán de Álvarez o más allá. Esto ha provocado que al término de la secundaria, pues justamente sea muy común que existan los matrimonios infantiles, ¿no? Que cada vez sea mayor el consumo de drogas y pues el rezago educativo pues se presenta de forma estructural, ¿no? En ese sentido, pues las niñas y los niños desde muy pequeños tienen ya responsabilidades bastante grandes, ¿no? Tanto las niñas tienen la responsabilidad de tener que cuidar a sus hermanos pequeños, así como los niños, pues empezar a tener actividades de trabajo más fuertes, ¿no? Que la primera siempre es el cuidado de pastoreo de ganado, ¿no? En las montañas. Sin embargo, a pesar de esas condiciones, pues hemos notado que existen, que se mantienen todavía estas formas viva de organización como la asamblea, el tequio y la tradición oral, ¿no? Que son puntos importantes de la vida comunal en nuestro estado. Las infancias también es importante reconocer que son poseedores de memorias, de saberes y que no son siempre escuchadas, ¿no? Más allá que dentro de sus iguales. Bueno, algo que es importante mencionar también es el por qué surge esta investigación, ¿no? Se reconoce la ausencia de herramientas educativas accesibles y afectivas y culturalmente pertinentes, ¿no? Como les mencionaba hace un momento, es hasta la secundaria en donde existe el nivel educativo y pues es muy difícil que puedan salir fuera de la escuela, fuera de la comunidad a continuar sus estudios, y dentro de la misma comunidad, aparte de estos pocos planteles educativos, pues no existe otro espacio de recreación para que puedan estar los niños, ¿no? La propuesta surge precisamente ante esta necesidad, ¿no? De poder crear esos espacios formativos que partan desde el territorio, desde la memoria y que tomen en cuenta la voz de las infancias. Algo que es importante también es que ese taller que va a detonar en la intervención en la comunidad, pues no busca imponer narrativas, ¿no? Sino habilitar justamente este espacio en donde las infancias puedan contarse desde su realidad, desde su tiempo y con su mirada. Esto porque es muy común que cuando los padres han regresado de Estados Unidos, pues normalmente traen regalos, traen videojuegos, traen diferentes artículos de la cultura norteamericana que de pronto cuando llegan aquí a esta comunidad, como en muchas me imagino, pues estas narrativas que son pues que no nos pertenecen, de pronto se vuelven las predominantes en nuestros espacios, ¿no? Y justamente eso es algo que queremos empezar pues a reforzar, ¿no? Cómo es que nos podemos empezar a generar narrativas propias desde nuestros propios espacios y con los propios saberes que desde ya se tienen en la comunidad. La compartencia audiovisual se plantea como una vía justamente para restituir el derecho a la cultura, al juego, a la expresión y a la memoria desde la comunalidad. Y pues esto evidentemente puedo ver, ¿no? Puedo confirmar que existe este debilitamiento del diálogo intergeneracional, ¿no? Tanto los abuelos no son escuchados por los niños como los niños no quieren escuchar a los abuelos. Y eso es algo que es importante reforzar porque pues los conocimientos, los saberes propios vienen justamente de nuestros abuelos. Que tenemos pérdida de espacios para poder narrarse, ¿no? Para poder construirnos ahora con el creciente consumo de drogas, pues de pronto estos espacios que son públicos, que les pertenecían a los niños, como la cancha de básquetbol, la cancha de fútbol, de pronto se ven ocupados por los mayores, ¿no? Por los jóvenes mayores, que ya empiezan a tener otras actividades, pues que son nocivas un poco para la salud, ¿no? Y justamente, ¿no? El punto central, que es la necesidad de construir narrativas propias, de poder mostrarnos como somos. En ese sentido, pues mi marco teórico parte de dos conceptos primordiales. Uno, la compartencia, que es, bueno, que la estoy definiendo justamente como una práctica de la educación comunal basada en la reciprocidad, la escucha y el aprendizaje colectivo, en donde el conocimiento se construye en relación con los otros y con el territorio desde una lógica comunitaria. Y en ese sentido estoy proponiendo la compartencia audiovisual como una metodología educativa situada que vincula el lenguaje audiovisual con los principios de la comunalidad, permitiendo a las comunidades narrarse desde dentro, recuperar la memoria y fortalecer la identidad mediante estos procesos creativos colectivos. Y eso pues me ha hecho pensar en tres principios primordiales. Uno, el cine comunitario como resistencia cultural, ¿no? En donde
el cine, el hacer cine, el crear una película, crear un cortometraje, no es el fin último de este proyecto, sino justamente es una herramienta que nos ha ayudado a poder generar estos momentos de afirmación cultural en nuestras comunidades. 2, la educación comunal como compartencia audiovisual, en donde la compartencia es un principio metodológico, ético, afectivo que sustituye la enseñanza vertical. Y esto es algo muy personal, justo porque yo vengo de una formación en la cinematografía muy tradicional, en donde todo es muy vertical, en donde se dan órdenes, en donde si algo falla es culpa del director, pero si algo sale bien, pues de pronto ya se empieza a tomar en cuenta a las personas que construyen toda la película, ¿no? En ese sentido, la educación comunal y la compartencia audiovisual busca poder resignificar esta forma de enseñar estas herramientas audiovisuales, ¿no? En donde podemos aprender todos de todo y que al final del día es una simple herramienta para poder reconocer y reafirmar nuestra cultura, ¿no? Y 3, a pesar de que no es el punto primordial el taller audiovisual, sí es importante pensar en la forma en la que se va a constituir este taller. En ese sentido, pues parto de la construcción de capacidades en lugar de competencias, que eso tiene sentido con la nueva escuela mexicana, específicamente en el énfasis en lo colectivo y lo contextual, y que es un aporte del doctor Luis Ricardo Ramos Hernández, ¿no? Un enfoque no formal y multilingüe. En ese sentido, pues la metodología es importante para mí mencionar ahora que yo tengo una relación con la comunidad de más de 15 años, ¿no? En donde estos años pues no he llegado yo primordialmente como un formador, ¿no? A querer facilitar algún proceso, ¿no? Sino que la vida misma me ha llevado a poder convivir con la comunidad y hasta hace 4 años pues ya he tenido la oportunidad de poder compartir algunos talleres, algunas experiencias con ellos, ¿no? Que se parte también de un enfoque de la investigación-acción participativa, en donde el fin es poder empezar a construir el conocimiento con la comunidad y no sobre ella. El diseño desde la compartencia audiovisual, una metodología que integra la enseñanza de la técnica con la educación intercultural, la afectividad y la colaboración. Y en ese sentido, pues las sesiones van a estar organizadas en torno a capacidades técnicas, creativas, colaborativas y éticas. En ese sentido, pues el taller hasta este momento está pensado en realizarse en 5 semanas con 10 sesiones de trabajo y una semana exclusiva del rodaje, ¿no? Con sesiones de aproximadamente 2 horas de duración y pues cada una de las sesiones va a estar centrada en algún tema en específico. Para poder empezar a llegar a la compartencia audiovisual, que es el momento 4 del taller propiamente dicho, pues es importante empezar a generar y propiciar las condiciones para que esta compartencia pueda llevarse a cabo de la mejor forma. Uno de ellos son estos momentos de círculos de palabra que vamos a estar compartiendo con los adultos mayores, reconociendo en un primer momento las historias que surgen en nuestra comunidad, ¿no? Recuperar la tradición oral. Para ello vamos a hacer también algunos recorridos territoriales para poder empezar a identificar algunos espacios físicos en donde la tradición oral toma vida dentro de los espacios que llevamos recorriendo todos los días, ¿no? De forma cotidiana. Y esto va a detonar justamente en una cartografía comunitaria para poderlo plasmar de forma gráfica, ¿no? A su vez, esto va a propiciar poder ya llegar a una compartencia audiovisual en donde no vamos a partir precisamente de enseñar las técnicas, sino que va a ser una excusa justamente para poderle darle vida a estos momentos previos. Y el momento 5, que es la socialización comunitaria de los resultados obtenidos durante este proceso. En ese sentido, la compartencia audiovisual, el taller audiovisual propiamente dicho, está pensado en 4 momentos primordiales. 1, la afirmación cultural, en donde se va a ver el reconocimiento del territorio, la sensibilidad y compañía. El momento 2, de la compartencia de saberes audiovisuales, con vamos a empezar a descubrir las posibilidades creativas de la imagen y el sonido. Vamos a empezar a poder reimaginar las historias de la tradición oral en nuestra comunidad y poderle darle vida hacia lo que pudiera llegar a ser algún pequeño guión, alguna pequeña escaleta, ¿no? El momento 3 es propiamente la producción de los cápsulas audiovisuales, ¿no? Vamos a empezar a reconocer
pues los roles que existen dentro de una grabación, y esto nos va a llevar a poder realizarla y poder tener también la parte de la edición y el montaje. Y el momento 4 que también se va repitiendo, en donde es para nosotros importante desde la competencia audiovisual poder realizar la socialización y la exhibición de los resultados, en donde también existirá algún momento de coevaluación. Es importante para mí mencionar en este momento que yo parto de esta propuesta en la especialidad. Yo ingresé en la especialidad en estrategias pedagógicas para la educación intercultural, en donde era primordialmente el centro de la investigación, el desarrollo de las capacidades, ¿no? Ahora en la maestría en territorio y memoria histórica, pues el eje central de esto es la construcción justamente de las narrativas propias sobre nuestro territorio a partir de la afirmación cultural. Y en este sentido, pues el taller mismo y el desarrollo de las capacidades, pues queda en un segundo plano. Y como bien lo dije hace un momento, pues a pesar de que el taller no está centrado, no es el punto central ni medular de nuestro proyecto, pues lo cierto es que sí debemos de pensar justamente en cómo se va a llevar a cabo este taller. Y pues en ese sentido el diseño pedagógico tendrá que responder a una didáctica crítica, intercultural y colaborativa, ¿no? No va a ser solamente llegar a decirles aquí es un encuadre, aquí es un plano, ¿no? Tienes que hacerlo más limpio, ¿no? Porque eso no existe dentro de la competencia audiovisual, sino justamente cómo estas herramientas nos pueden ayudar a poder mostrar lo que los niños quieren mostrar, ¿no? Esta mirada propia. Y bueno, en este sentido, pues el aprendizaje no es individualista, sino colectivo, situado y en contextos socioculturales muy específicos. Bueno, estas son algunas de mis referencias hasta este momento. Tengo otras más, pero para esta presentación, estas son algunas. Y pues gracias. Bueno, muchas gracias a ti, compañero Sergio López. Le cedemos la palabra al doctor David. Ricardo, por favor, doctor, adelante. Muchas gracias, doctor Saúl. Muchas gracias por la presentación, Sergio. Mira, me gustaría iniciar con que justo hubo un cambio significativo con tu presentación. ¿A qué me refiero? Del texto que yo había tenido la oportunidad de leer, había ahí varios puntos que yo te iba a sugerir porque era evidente que te estabas enfocando a la niñez, ¿no? Pero en el texto no se veía como tal. De todas formas, te los voy a decir porque te puede servir para esta parte escrita o cuando lo presentes en ese sentido. Me queda muy claro con tu presentación que no solamente está esa claridad, sino cómo lo tienes estructurado. Pero vaya, regresando un poco al texto, era esa preocupación que a mí me surgía porque tú referías a niñas y niños, pero también a personas mayores y actores comunitarios. ¿Tienes identificado, por supuesto, ahorita en la presentación queda muy claro, en el texto también que estaban niñas y niños, y yo te diría, ¿y por qué no eso incluirlo desde el título? ¿No? Creo que es algo que puede apoyar en ese sentido de la claridad que tienes respecto a las personas a las cuales te estás dirigiendo, ¿no? En ese sentido, también un punto en los objetivos que yo los veía que es como parte de un proceso, pero no por completo tan vinculados, ¿no? Me refiero, por una parte tú referías a la niñez de San Jerónimo y el significado que da su territorio, pero también otro de los objetivos era el diálogo intergeneracional y la transmisión de memorias. Ahorita con la exposición que nos diste, ya cobra mucho sentido ese elemento de la dificultad con los padres, con esa generación, y también las posibles rupturas que pueda haber entre la primera y la tercera generación, ¿no? Pero bueno, de todas formas sí es importante. Y este último punto que yo lo veía, la educación audiovisual, que es un elemento sí importante, pero cómo vincularlo, ¿no? Con todo este proceso de la niñez. En ese sentido, reitero, o sea, con tu presentación, me queda claro que ya tienes muy bien identificado
una de las sugerencias que yo te iba a hacer era justo la cartografía comunitaria, pero ahorita que lo mencionaste, pues será básico, ¿no? En tu investigación, y sobre todo con niñas y niños, es muy propicio porque las representaciones que hacen yo también te iba a hacer sugerencias de cómo acercarte. No sabía qué tanta... si ya No sé si soy yo, pero como que te pausaste. habías tenido una aproximación o no. ¿Sí? ¿Se cortó? Sí, pero yo pensé que era yo, pero creo que te cortaste. No sé si puedes apagar tu cámara, doctor, y comentarle lo que dijiste anterior. Es que no escuchamos bien. Gracias. No, sí, con gusto. Era justo de la cartografía comunitaria, que esa era una de las recomendaciones que te iba a realizar. Qué bueno que lo tienes contemplado. Si en algún momento no se escucha o algo, por favor me avisan. Y en ese sentido que sí es muy pertinente. Se cortó un poco la transmisión, entonces no sé si lo mencionaste. Todavía pude escuchar que dijiste, Sergio, que tú ya tenías 4 años en la comunidad, conociendo la comunidad, ¿cierto, verdad? Ok, de más tiempo. Ok, perdón, es que sí se me cortó un poco la transmisión. Pero bueno, de todas formas, y eso te lo digo, ya en las cuestiones técnicas de ese consentimiento informado, por las fotos que nos presentas y por la exposición y todo, ya hay un avance, o sea, no vas a ir a San Jerónimo, ¿no? O sea, ya tienes toda una experiencia. Pero de todas formas, sí es pertinente en este sentido de cuestiones básicas de seguridad, el consentimiento informado y el asentimiento, ¿no? De las niñas y los niños. No tengo duda, aunque era una sugerencia, el explicarles siempre de forma muy clara, muy comprensible, cuál es el proyecto, qué es lo que se busca. Con este punto de partida que tú tienes de una horizontalidad, perdón, eso cubre muchísimo me refiero porque justo no es, vamos a tener una sesión vertical en la cual señalo estas cuestiones técnicas, ¿no? Sino ir creando de forma comunitaria ese conocimiento, que era uno de mis comentarios que te iba a señalar que siempre tuvieras presente, pero insisto, con tu presentación y al menos por las fotos, sí me da la idea de que ya has tenido un trabajo previo, bueno, previo para poder plantear este taller. Creo que sí es ahí muy, muy importante y aunque es un paso 2 o una parte B, justo, insisto, es la parte 2, pero el cómo conservarlo, el cómo volverse una semilla que permita un avance que se pueda continuar, ¿no? Con esto que van a aprender y que van a expresar pues, las niñas y los niños. Esos serían mis comentarios, Sergio. Gracias por tu presentación. Muchas gracias, doctor David. Muchas gracias, doctor David. Sí, te pausó un poco tu imagen. Entonces, no sé, quizás por el tiempo, no lo sé. Bueno, Sergio, muchas gracias por tu presentación. Yo quisiera empezar con comentarte con tus últimas palabras, ¿no? Dijiste, es que este trabajo, más allá de lo técnico, tiene otro propósito, tiene otra finalidad, ¿no? Y me parece que el trabajo que presentas sí tiene esa claridad en cuanto a que es una propuesta, ¿no? Yo diría hasta metodológica, ¿no? De cómo saber más del territorio a partir de estas estrategias que tú estás proponiendo, pero me parece que más allá de eso, yo no sé si eso implica, o sea, lo digo en el sentido reflexivo, ¿verdad?
No sé si eso implica el que tú puedas cambiar un poco el sentido de la investigación. Es decir, no solamente quedarnos con las narrativas, porque me parece que eso lo tienes clarísimo, incluso en las estrategias, la finalidad, cómo recuperarlos. Esa parte me parece que está bien, o sea, yo esa parte ni siquiera la cuestiono, ¿no? Pero más bien pensar en algo más allá, que es lo que a mí me gustaría quizás establecer, ¿no? Por eso me llamó mucho la atención y en el trabajo, bueno, tú le acabas de expresar, dices, es que esto va más allá, ¿no? Más allá de que los niños y las niñas pues aprendan, convivan, exploren, fortalezcan sus habilidades, ¿no? Me parece que tu trabajo, discúlpame, pero creo que tiene otro, ¿cómo decirlo? Pudiera tener otra finalidad, apoyándote de lo que tú estás haciendo, claro es, ¿no? Es decir, o sea, el corazón del trabajo metodológicamente hablando, eso ya lo tienes resuelto, ¿no? Yo pensaría en cómo tu trabajo puede potencializar o puede establecer a lo mejor rutas, ¿no? Rutas que vayan más allá de lo escolar, rutas en las que puedas tú apoyarte con los papás, con los mamás, con la comunidad, pues ahora sí para tratar de incentivar, ¿no? De fortalecer a los despertarles una inquietud para que yo sé que es muy, muy complicado, pues obviamente por las condiciones, ¿no? Sin embargo, creo que por lo menos darles desde nuestras trincheras más herramientas, ¿no? Pero no solamente de estas capacidades, sino el pensar en una situación donde pudieran quizás tener la posibilidad de seguir, por ejemplo, estudiando, ¿no? O sea, insisto, creo que el trabajo es muy, muy bonito, me gusta mucho, me gustó cómo lo tienes planteado, pero sí yo pensaría en eso, ¿no? En cómo el trabajo puede ir un poco más allá de lo que tú ya tienes establecido, ¿no? Y obviamente todas las metodologías que tienes, eso te ayuda muchísimo, ¿no? Y además me da la impresión que tú eres profesor de ahí, no sé por qué, o estás, o eres cercano ahí a la escuela, no sé, algo así, ¿no? Pero entonces yo creo que eso es lo que de alguna manera nosotros como pues ahora sí, estudiosos de las sociales, ¿no? De ciencias sociales, pues tenemos ese compromiso, ¿no? De poder decir, bueno, por lo menos sembrar una semillita, ¿no? Hasta donde nuestras posibilidades lo permitan. Entonces yo iría más en ese sentido, Sergio, o sea, insisto, me parece que hay claridad en cuanto a lo metodológico, en cuanto a tus pretensiones, en cuanto a las capacidades, en cuanto a la cuestión incluso de establecer las narrativas, ¿no? En estas cartografías. O sea, parece que eso la tienes muy claro, pues, ¿no? Entonces, yo pensaría más bien en esto que te acabo de mencionar. Pero bueno, esto es un comentario para que ojalá tú pudieras pensarlo ahí con tu asesor de tesis. Y si ustedes deciden, bueno, pues estaría bien. Y si no, pues bueno, no hay problema, ¿no? Y ya. Ah, bueno, aquí está el doctor Carlos. Dice que si puedes leer el libro, es de Olivia Paloma Topete Pozas, Usos y conflictos por el agua en el valle. Ah, no, pero ese es para el otro compañero. Perdón, sí. Entonces, y muy bien. Entonces, compañeros, pues te agradecemos muchísimo, Sergio, y ojalá que nuestros comentarios te sean de utilidad, ¿vale? Bueno, seguimos entonces. Entonces, agradecemos la presentación y comenzaremos con la siguiente compañera, porque me parece que Denise no llegó finalmente. Entonces, vamos con Liliana Paola Ávila Meléndez. Presenta su trabajo titulado La protesta social mediante las expresiones visuales y tradicionales en Oaxaca, a 20 años de la APO. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Yo estaba muy lista para cerrar, pero pues ya. Muy bien. Me presento. Yo estoy estudiando la maestría en este momento, pero soy una egresada de la UNAM de comunicación gráfica. Es decir, que mi formación está más tendiente hacia las artes visuales y demás, ¿no? El diseño gráfico, que es lo que me ha dado a veces de comer, ¿no? Pero también tengo por azares de la vida, la profesión me llevó a trabajar con historiadores, entonces he sido también
pues auxiliar de investigación y actualmente trabajo en una biblioteca digitalizando fondo antiguo. Entonces, digamos que tengo una parte de conocimiento de historia desde la parte operativa, ¿no? Digamos que sería de las cuestiones más técnicas, de sistematización de datos y demás, ¿no? Entonces, para que entrar a la maestría fue justo buscando una cuestión teórica, metodológica más clara, porque yo no la tenía, no vengo de ciencias sociales. Y bueno, la línea de investigación es territorio y acción colectiva y memoria histórica, ¿no? Entonces, los movimientos sociales. El planteamiento del problema lo está tendiente a revisar cómo las expresiones gráficas, culturales, artísticas, forman parte de no solo de la defensa del territorio por parte de los movimientos sociales, sino que a estas alturas también es un registro de memoria histórica, que es, o digamos material, y también colectivo, ¿no? Entonces, es cómo esta memoria se va construyendo, cómo se va resignificando, porque el tema es la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, que recién el mes pasado cumplió 20 años, ¿no? De haber sido esta toma del centro histórico y la defensa que hicieron del plantón de magisterial por parte de diversos sectores sociales de Oaxaca. Entonces, mis objetivos van en términos de analizar como la parte cultural, identitaria, que se identifican en estas expresiones visuales y artísticas, y la relación con el discurso político, social, que finalmente siempre ha sido mi interés ver cómo la imagen, ¿no? Como digamos, englobando todas estas expresiones, no solo visuales, sino artísticas, son una zona de disputa, ¿no? Tanto por las colectividades como ante el gobierno, ante las instituciones. Y entonces es identificar estas percepciones a 2 décadas, cómo se están planteando, ¿no? Entonces, pues eso, básicamente serían como mis objetivos a grandes rasgos. Y bueno, voy a centrarme un poco ahorita en el enfoque epistémico porque yo no lo tenía muy claro, lo intuía, dada la naturaleza del fenómeno de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, que tenía una postura política, pero cómo esta postura iba a ir marcando la cuestión teórica y epistémica, ¿no? Entonces, yo lo estoy entendiendo como una reacción ante el poder hegemónico capitalista que tiene mucho que ver con todas estas, la epistemología del sur, ¿no? Que se ha planteado en las últimas décadas, que antes igual en estos escuelas positivistas no se tomaban en cuenta, ¿no? Y que en este fenómeno hay una parte muy importante que son aun cuando, digamos, el escenario principal era la ciudad de Oaxaca, el centro histórico de Oaxaca, sabemos que hay una fuerte relación con todos los pueblos no solo del valle, incluso de otras regiones, ¿no? Por esta constitución que tiene la CENTE de tener representaciones por regiones en los plantones y tal, ¿no? Entonces hay no solo una cuestión que solo identifique con gente que vivía en la ciudad de Oaxaca en ese momento, ¿no? Sino que viene de los maestros y las organizaciones de otras regiones del estado, ¿no? Que fueron a apuntalar este movimiento. Entonces, hay una diversidad, hay cuestiones interculturales, porque aún lo sabemos que aún en las regiones que identifica el Estado, dentro de ellas hay variantes, ¿no? No solo lingüísticas y tal, sino también culturales. Entonces, esa es una parte. Y otra parte que nunca rescaté como en el texto cuando yo planteé el proyecto, incluso cuando yo
asistí a la entrevista. Solo dije, tengo contactos con gente de allá y tal, pero nunca me tomé en cuenta ni sistematicé la postura que yo tengo ante el fenómeno, ¿no? Yo he estado como cercana a los movimientos sociales, tanto como productora gráfica, digamos, que ha sido curiosamente en menos sentido, pero mucho en acompañamiento político, tanto en mi ciudad de origen, que yo soy de la Ciudad de México, como en Chiapas, y bueno, después en Oaxaca, ¿no? En Estado de México y tal, ¿no? Entonces, eso me ha ayudado a entender también las visiones diversas y complejas que tienen los movimientos sociales, las pugnas internas, un poco entender que existen y que no son una cuestión homogénea, sino son heterogéneas y conflictivas, ¿no? De alguna manera. Y en eso ahorita hago hincapié porque es algo que yo no había contemplado, independientemente de esta cuestión teórica de territorio, la imagen como fuente histórica, la historia reciente y demás cuestiones. Estoy ahorita señalando más la cuestión de la comunalidad, que digamos da pauta a la organización en sí de la APO, pero también para poder entender cómo es este fenómeno cultural alrededor de estas expresiones artísticas y visuales. Y bueno, voy a hablar muy rápido de que estoy pensando en entrevistas dialogadas, consultar fuentes, ya sea nota periodística, de hemerográfica. También hay bastante, y todavía no lo he sistematizado, pero en cuestión de documentales, ¿no? Visuales. Pensando en que estos instrumentos de investigación me permitan tener un diálogo más o menos abierto con, primero, así como mi base son los productores gráficos, que en ese tiempo estuvieron activos, los que no estaban tan activos, que afortunadamente encontré colectividades que en su momento estuvieron como alrededor de, y a pesar de que sean como productores gráficos y que tienen una visión distinta a quienes estuvieron participando muy activamente en ese momento. En ese sentido, creo que se puede construir una entrevista más o menos horizontal, en el sentido de que hay una postura crítica ante los proyectos académicos que han tratado el tema, que pues solo los piensan como extractivismo académico de saberes, que no va a haber una retroalimentación hacia los actores sociales, etcétera, ¿no? Entonces, que quizá eso pueda ayudar a abonar una construcción, si no bien tal vez equitativa, que si haya una colaboración horizontal en generar información, ¿no? Que los saberes no sean de, bueno, yo hago mis preguntas abiertas y tal, sino poder tener ese espacio de digamos, hasta cierto punto confrontación sobre el trabajo que yo estoy queriendo realizar y lo que a lo mejor a los productores, productoras gráficas les interesaría, ¿no? Evidentemente hay bastante hemerografía y también en el estado del arte hay bastante escrito sobre la APO, hay bastante, Aquino ha trabajado mucho la imagen también, perdón, y bueno, digamos que acercarme a estas fuentes también tengo que ser más cuidadosa en las categorías que estoy buscando al leer los textos, al acercarme a la nota periodística, quiénes están hablando, desde dónde, y ir haciendo notas que de repente yo no sistematizaba tanto esas cuestiones, ¿no? También cómo acercarme a la obra gráfica en sí mismo en cuestiones con mi comité asesor, pues me ha permitido ver que también la información de la imagen por sí misma, pero también en relación con los productores, con los que lo ven, con quienes lo censuran, da información y que es una interpretación de realidades que debo tomar en cuenta
desde dónde lo están planteando los diferentes actores en este movimiento y actualmente, ¿no? Cómo se está leyendo esto. Entonces, pues sí, un poco decía una de mis asesoras, ¿no? La imagen como un síntoma de lo que está pasando. Y bueno, para cerrar, creo que tengo un avance importante en este encuadre teórico, metodológico y epistémico que yo buscaba porque me sentía muy perdida. Había trabajado como la imagen, un poco en la historia y tal, pero no con una profundidad en este sentido. Estoy entendiendo cómo hacer el tratamiento de la información. Necesito ver si puedo ahondar más en cómo relaciono estas fuentes para lograr este contraste de diálogos. Estoy obviando en mucho el esbozo del movimiento de la APO, eso ahorita tengo que trabajar eso porque como que yo lo doy por hecho que todo el mundo lo entiende y me está faltando ahí un esbozo mayor, ¿no? Y desarrollar un poco más la parte de las expresiones performáticas, rituales, artísticas que existen alrededor del movimiento social, porque pues yo me he estado más centrando en la imagen, entonces necesito fortalecer esa parte y bueno, estar revisando constantemente el contexto tanto cultural y social de los a quienes me acerque, al medio documental en sí mismo, para no estar como dando una interpretación más bien propia y no la de los y las colaboradoras, ¿no? Básicamente ese es lo que les puedo decir de este momento en cómo se encuentra mi proyecto. Ya tengo algunas entrevistas de hace unos años en el que trabajé este tema. Fui al aniversario, pude estar en el aniversario de los 20 años, un poco volviendo a tomar relación con algunas personas, viendo quiénes ya no están y demás, y en eso voy. Gracias. Muy bien, muy interesante tu tema, Paola. La verdad me provocaste muchas ideas, ahorita lo comento. Doctor David, por favor, si eres tan amable, tus comentarios. Sí, muchas gracias, doctor Saúl. Gracias, Paola, por la presentación, muy detallada. Y mira, lo primero que yo te quería mencionar es cómo, hasta lo puedo decir una palabra, ¿no? Diversidad. Porque justo la APO, una de las características que tuvo fue lograr en un momento una coyuntura social, política muy particular, aglutinar a un crisol social muy diverso, ¿no? Muy diverso con formas de organización, de lucha diferentes que lograron dialogar, que lograron presentar un frente, pero que como en cualquier tipo de dinámica social, también hubo choques, rupturas, alejamientos y varios elementos, ¿no? Entonces, yo creo que algo que es muy importante es tú tener siempre, bueno, digo siempre, pero vaya, tener eso presente de la diversidad para evitar que hagas ahora sí que digamos, una imagen homogénea de la APO, ¿no? Porque creo que esa es una de las particularidades en muchos movimientos sociales, pero en el de la APO es latente, ¿no? Son muy variados, son muy variados. Y eso se va a expresar también de forma visual y cultural y de toda índole. Entonces creo que ese es un punto muy importante. Otro elemento, yo creo que te conviene, aquí va primero la sugerencia, distinguir entre tipos una tipología, si tú quieres, de expresiones visuales, ¿sí? Y culturales. ¿Por qué? Porque son muy variadas o pueden ser muy variadas. Y si no puedes correr el riesgo de enfocarte solamente en una de ellas, entiendo que al menos para el proyecto sirve mucho, por ejemplo, expresiones visuales, porque es un marco muy amplio. Es bueno, tiene sus ventajas, es muy panorámico, te permite visualizar sin hacer un corte abrupto respecto a diferentes expresiones tal cual visuales, ¿no? Pero por lo mismo es importante que tú las identifiques.
porque eso te va a permitir saber, ok, a lo mejor este tipo de expresiones, voy a decir varios, ¿no? Pero supongamos, grafitis, estos artistas o estos grupos o estas personas en particular los estuvieron utilizando. Eso ya es una información que creo que puede ser relevante, ¿no? También, ok, aunque se le ha puesto más atención, lo digo ahorita inventando, pues, pero a los grafitis o a las pintas, en realidad la distribución que hubo de panfletos fue muchísimo mayor y la gente lo recuerda más, ¿no? Los lugares en donde colocaron qué tipo de mensajes. Eso, la especialidad de un movimiento social siempre es muy característico. O sea, cuando van y pintan algo en particular en la puerta de gobierno, no es cualquier cosa. Entonces, todos esos elementos o ese espacio es importante. Y también, porque vaya, te enfocas justo en las expresiones visuales, culturales. Varias de las expresiones visuales, muchas veces por los soportes, pueden o pudieron tener una trascendencia hasta nuestra época. Bueno, nuestra época tampoco es una distancia muy larga, 20 años, pero de todas formas, a diferencia de algunas expresiones culturales que, a menos que se hubiera grabado en el momento, queda en el recuerdo de las personas, pero de los que lo vieron, y también el tiempo a veces nos juega malas tretas, ¿no? Respecto a esa impresión, no digo que sea malo, sino que es más difícil de poder captar ese tipo de expresiones. Y en ese sentido, aunque tú te vayas a enfocar a alguno en particular que tú identifiques, sí es importante que tú, ahora sí que digamos, para tus adentros en tu estudio, sí tengas esa claridad de decir, ok, me estoy refiriendo a esto que fueron representaciones teatrales o similares, ¿no? Más allá de pelearte con el nombre es, ok, fueron performance, ¿no? Estos en realidad fueron expresiones, pues prácticamente de una índole plástica, ¿no? Por ejemplo, que también hubo muchos artistas que entraron a todo a este proceso, ¿no? Entonces, vaya, por lo mismo creo que sí va a ser necesario para ti que puedas definirlas y ya con base en, como tú vayas avanzando, ver sobre cuál expresión te enfocas, ¿no? O pueden ser todas, está bien, pero creo que sí te sirve tener esa claridad, ¿no? Así de, ok, sí, digo expresiones visuales y en estas expresiones visuales me estoy refiriendo a este y este otro tipo de esas expresiones, ¿no? Creo que sí puede eso ayudarte. Eh, lo que te mencionaba un poco de los espacios va muy relacionado con quiénes lo producen, porque puede haber ahí dos dinámicas, una generación colectiva o una generación que aunque sea a través de una o dos personas, no es individual en sí, o yo diría individual entre comillas, sino que está retomando un discurso colectivo y tratando de expresarlo. O sea, en este sentido se maneja en dos vías, tanto de síntesis de lo que está sucediendo en plural, en las percepciones del movimiento, subrayo eso de en plural, y también lo que están proyectando o queriendo proyectar, ¿sí? Porque es una serie de discursos, no, o sea, vaya, está esta parte política entendida de una forma más amplia, ¿no? Justo de también cómo lo están entendiendo los pueblos, las comunidades, los activistas de esa otra política, no solamente aquella que muchas veces nos quieren como inculcar, ¿no? Seguramente ya los conoces. Vi hace poco, es un colectivo, La Gráfica Insurrecta, que habían estado justo por el aniversario, Fernando Lobo, Pedro García, Yesca, Mario Guzmán. También un libro de Arnulfo Aquino. Ahorita, perdone por la transmisión, se me ha cortado un poquito. No sé si lo mencionaste, pero de todas formas es, creo, importante. Imágenes de rebelión y resistencia, que creo también te puede
ayudar. Hay otro, es un capítulo de un libro. El libro se llama Protesta y Resistencia, el arte contemporáneo en América Latina. Ahí justo viene un capítulo que es las prácticas artísticas en Oaxaca y la construcción de nuevos horizontes de resistencia. Entonces también creo que podría ayudarte justo en esta construcción del panorama. El contexto es y será muy importante porque justo es la síntesis de esta expresión, pero que se nutre, nace justo de esta interacción que se está gestando, ¿no? Y también algo que lo digo a título personal, es, sí, por supuesto, este análisis que estás haciendo, que quieres realizar, pero, bueno, no es un pero, sino en una de las líneas que tú señalas me da esa impresión también de ver esa continuidad, ¿no? Porque finalmente no solo, o sea, me refiero, no es un movimiento que fue hace 20 años y quedó ahí aislado, ¿no? O sea, no. Finalmente hubo una serie de continuidades, viéndolo, si quieres hacer justo este ejercicio, en las expresiones visuales y culturales hubo continuidades, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante, que tú no pierdas el diálogo del presente con ese pasado. Y te lo digo como historiador. O sea, si uno desvincula, entonces ya es un trabajo meramente, no lo digo de forma despectiva, pues, pero vaya, pierde esa conexión con el presente, ¿no? Y la historia es desde hace un par de horas, ¿no? Pero siempre tener ese vínculo, porque insisto, aquí, y es identificable, hubo una serie de continuidades artísticamente y culturalmente que justo nacen de ese movimiento que aglutinó ese gigante que fue la APO y que tiene todavía esos hilos y que siguen generando, y que eso te habla de una resistencia activa que se está formando y se está gestando, y creo que es muy importante como investigadores sociales tener ese vínculo y presentarlo, ¿no? O sea, no solamente de un punto anecdótico, ¿no? Sino como un hecho real que está ahí y que se mantiene. Bueno, serían esos mis comentarios. Muchas gracias, doctor David. Muy interesantes los comentarios del doctor David, me parece que son muy necesarios. Fíjate que yo estoy pensando, y la verdad, tu investigación a mí me provocó algunos recuerdos cuando era estudiante, sobre todo en el campo de la sociología, ¿no? Me parece que antes de llegar a establecer todo lo que el doctor David ya te comentó, me parece que hay, no sé si sea necesario plantearlo en tu trabajo, eso tú consúltalo con tu director, directora y el comité con quien estés trabajando, pero me parece que hay un previo antes de llegar a eso. Es decir, me parece que sí es importante el fin último de tu trabajo, que es justamente analizar todas estas obras en el marco de todo un movimiento social, ¿no? Que estuvo configurado, que tuvo un impacto territorial en la memoria y su trascendencia hasta la actualidad, ¿no? Me parece que el doctor, eso me parece que es muy importante, no perder esa situación. Pero antes de eso, fíjate que estaba pensando, y no sé, a lo mejor tratando de explicar, de construir un andamiaje teórico, pero que también nos dé una situación de cómo entender este movimiento social. O sea, me parece que ahí, antes de llegar justamente a las obras, porque hay que explicar la manera en cómo florece el movimiento, las razones por las que se da ese movimiento, ¿no? Y entonces ahí indudablemente vas a tener que contextualizar el tiempo político y económico, hacer como que una fotografía de lo que estaba pasando en el país
y en Oaxaca en particular para poder entender esas situaciones, ¿no? Yo creo que si nos das ese panorama, pues obviamente nosotros con toda la situación podemos entender de una manera clara y precisa cómo emerge, digamos, un movimiento, ¿no? Eso por una parte. Y por el otro, me parece que ahí ya en la situación teórica, porque lo que estoy hablando pues es más contextual, ¿verdad? Me parece que en la cuestión teórica sí es importante tener algún referente, y por eso te decía que me recordó muchos cuando era estudiante el posgrado, en la maestría, más que del doctorado. Me acuerdo de mis profesores que me hablaban mucho acerca de las teorías de los movimientos sociales. Es decir, tienes que tener ahí autores que nos hablen, teóricamente hablando, cómo se caracterizan esos movimientos sociales, porque el APO finalmente fue todo una circunstancia y que sí tienes que tener ahí sí o sí referentes, ¿no? Y entonces estaba haciendo el ejercicio, por ejemplo, de quienes hablan de los movimientos sociales, es por ejemplo Melucci, ¿no? La acción colectiva como el contacto social, ¿no? Entonces Melucci me parece que es importante. Yo tuve la fortuna que el doctor Jorge Alonso me dio una de las clases. Él ha hablado muchísimo sobre los movimientos sociales en México, desde su perspectiva teórica, la construcción, desconstrucción social, ¿no? Alan Turing también, yo sé que son algunos muy europeos y quizás en la situación de las epistemologías del sur no sean tan bien quizás vistos, pero me parece que en la situación de cómo ellos conciben y analizan sobre todo, pero bueno, pensando en que pues muchos de ellos, Melucci y Turing, bueno, también eran un poco a lo mejor izquierdosos desde su perspectiva, ¿no? Pero europea, ¿no? Pero finalmente ellos, aunque analizan toda una situación, digamos, en su tiempo contextual, ¿no? De los momentos obreros y todo demás, creo que sí nos da luces, por lo menos en un sentido teórico, de cómo surgen y emergen los movimientos sociales. Y entonces tienen estos referentes y más el contexto histórico, ahora sí ubicado en Oaxaca y todo demás, creo que ahí justamente ya tienes la fortaleza tanto teórica como contextual que nos permite entonces entender cómo es que emerge todo eso, ¿no? Por esto estoy diciendo, es un previo a lo que ya está, ya comentó ampliamente el doctor Ricardo, ¿no? David Ricardo, que me parece que está muy bien, o sea, digo, yo no soy experto en las situaciones de los más bien de cómo estas colectividades, ¿no? Y estas muestras ideológicas que se plasman en el arte, que me parece que es un tema muy interesante, pues emerge, ¿no? Ahora, ahí me queda la duda ahí, no sé, de repente quizás voy a cometer mi comentario muy inocente, ¿no? Pero pues, sabemos, por ejemplo, del gran maestro Toledo, que bueno, fue todo una figura referente en Oaxaca y caracterizado, ¿no? Ahí como, pues ya sabemos todo lo que él hizo, ¿no? Y el movimiento que estuvo ahí para frenar el McDonald's, etcétera, etcétera, hizo una tamaliza y bueno, etcétera. Entonces yo creo, y no sé, ahí sería como una duda, ¿qué tanto en su momento histórico el profesor, el maestro Toledo también tuvo una participación? No lo sé, yo desconozco sinceramente, pero no estaría de más si es que la tuvo, pues identificar como estos actores que de repente son claves, ¿no? Y por cierto, dentro del movimiento que pasó en Oaxaca, de todo esto, hay que identificar a los actores, hablando de movimientos sociales, o sea, si nosotros no tenemos claridad de los actores dentro de un movimiento social, pues a veces es complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces muchos trabajos de esta índole, pues sí, tiene que ver con las narrativas y lo que uno pueda describir a partir de los archivos, a partir de las fotografías, de la memoria, etcétera, ¿no? Pero si de repente hubiera la oportunidad de algún personaje que todavía ande por ahí circulando, bueno, pues yo creo que sí sería interesante a lo mejor tener un acercamiento porque a veces sus visiones muy particulares, vistos desde su propia mirada, nos enriquecen muchísimo, ¿no? E incluso yo diría que de esas miradas de estos actores, si es que todavía hay esa situación, si es que todavía están por ahí, pues yo creo que sí valdría la pena a lo mejor
de repente una platicalita ahí, ¿no? Ahí con un mezcalito, para que tú, pues pudieras ahí, enriquecer, ¿no? La situación, porque muchos de estos manifestaciones artísticas, sociales y todo demás, bueno, pues quizás florecen de una manera genuina, ¿no? Pero también ahí la opinión de los actores que están frente a esos movimientos, pues también resulta que es muy interesante, ¿no? Y esto quizás nos llevaría ahora sí a tener un panorama mucho más estructurado, más amplio, mejor, ¿cómo decirlo? Descrito, ¿no? De la mejor manera posible. Y entonces a nosotros sí ya nos da toda una perspectiva para entender ahora sí, digamos, todos estos movimientos plásticos, ¿no? Y yo creo que ahí, bueno, ya el doctor fue muy preciso al momento de hablar un poco más sobre esas características de las obras plásticas, de todas estas manifestaciones, ¿no? Pero sí, yo soy, mis comentarios van un poco más hacia atrás, ¿no? Un previo para que podamos entender ahí. Y yo creo que esta misma situación, porque mi último comentario va en esa recomendación, que quizás si teniendo este andamiaje teórico y contextual, y más la sobra en el último apartado de tu trabajo de la tesis, pues entonces sí nos puedas ahí como que establecer hacia dónde va como una perspectiva, ¿no? Hacia dónde van los movimientos actuales, porque fíjate que ahí hay un tema que de repente se nos olvida, ¿no? Que todo lo que está pasando ahorita, tal pareciera que emerge apenas unos años hacia acá y no, hay toda una historia atrás en México y en términos regionales muy fuertes, ¿no? Y Oaxaca me parece que ha sido una muestra importantísima, con una memoria ahí amplia, ¿no? Y recordarnos que Oaxaca, pues, no es lo que está en estos momentos sufriendo Oaxaca con el tema de la gentrificación, sino hay otros movimientos atrás que han estado presentes, ¿no? O sea, que los problemas no son de ahorita, sino tienen un antecedente y sobre todo el tema de los movimientos sociales, ¿no? Yo me quedaría con este último comentario. Espero que haya sido de mucha utilidad todo lo que el doctor Ricardo amablemente te ha comentado y a los demás compañeros, y esperemos que leerte pronto ahí. Me parece que va a ser muy interesante conocer tus hallazgos. Bueno, muchas gracias. Entonces, bueno, vamos ahí, me parece que ya no llegó la compañera, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a cerrar. Agradecemos la presentación de las personas, estudiantes, así como la participación de las y los comentaristas y su asistencia a este 10º coloquio de investigación del posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, en el cual se presentan 488 trabajos de estudiantes en 117 mesas diferentes que serán retroalimentadas por 165 expertos académicos de instituciones institucionales de educación superior, tanto nacional como extranjeras. Les reitero nuestro agradecimiento, buenas noches, otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Hasta luego y muchísimas gracias por su asistencia a este evento. Que pasen muy Gracias. buenas noches. Buenas noches, gracias. Y ahora